Hola, hola, ahí está. Les pedimos si por favor se pueden ir ubicando, así damos comienzo a este panel. Yo sé algo que no tengo vergüenza. No, claro. Bueno, les damos la bienvenida a quienes se acercaron y se van a ir acercando a medida que terminen el resto de las actividades a este panel titulado Transición Geopolítica y Defensa Regional. Y primero le voy a dar la palabra a mi compañero Marcos Mele, que es el secretario de Investigación y Posgrado de la UNLA, de esta casa de estudios. Muchas gracias, Amanda. Buenas tardes para todos los presentes. Es un honor muy grande recibirlos en la Universidad Nacional de Lanús para este Congreso de Pensamiento Nacional Latinoamericano, que en cierta forma para nosotros es un sueño cumplido, ya que nuestra casa de estudios, por el empuje y el trabajo sostenido a lo largo del tiempo por nuestra rectora, la doctora Ana Jaramillo, ha hecho del pensamiento nacional uno de sus grandes pilares institucionales. Quienes recorran por primera vez el campus de la universidad habrán visto que todos y cada uno de los edificios llevan el nombre de grandes exponentes del pensamiento nacional y de la cultura nacional, como Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jaureche, Manuel Ugarte, Leopoldo Marechal, exponentes de la cultura nacional como Cátulo Castillo, el propio José Hernández, edificio en el que estamos aquí situados. Así que indudablemente este congreso es una oportunidad extraordinaria para poner en valor esto que nosotros defendemos como un valor o como un principio fundamental para nuestra casa. Para ser muy breve, dos comentarios. Uno es de orden institucional organizativo, excusar al ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana, que por un problema personal no podrá ser parte de este panel. Y ya para avanzar en lo concreto, porque tenemos que dar lugar a las primeras exposiciones, comentarles que comenzaremos con las exposiciones y luego daremos un espacio para la circulación de la palabra entre los participantes. Bueno, muchas gracias. No sé dónde está. Ana Esther Ceseña, a ver si la vemos. Suponemos que va a aparecer detrás. Ahí está. Hola, Ana Esther. No sé qué hora es, no sé si decirte buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Te voy a presentar brevemente, creo que igual quienes estamos acá sabemos quién sos. Ana Esther Ceseña nos acompaña, muchas gracias por estar del otro lado, desde México. Ana Esther es doctora en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de París, es también coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, es parte del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es coordinadora del Grupo de Trabajo Hegemonías y Emancipaciones de Claxo, es profesora además del posgrado de Estudios Latinoamericanos en la UNAM, en México, miembro de la Red de Economía Global, de la Red de Estudios de la Economía Mundial y de la Campaña por la Desmilitarización de las Américas, entre otras cosas. Así que te damos la bienvenida y te escuchamos. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto estar aquí con ustedes, pero empiezo disculpándome porque por una confusión que tuvimos con las fechas, los horarios y eso, yo ya no me puedo quedar con ustedes hoy. Estaré 5 minutos, en realidad 10 minutos, y en esos 10 minutos pues voy a tratar de decir algunas pequeñas cosas. No va a ser posible incluso pasar la presentación, yo creo. Intentaré solamente mostrar 1 o 2 mapas para que eso nos ayude a entender algunas de las cosas que quiero decir, pero bueno, pues será para la próxima que tenga yo la posibilidad de estar con ustedes más tiempo y de dialogar y no solamente
venir a decir 3 cosas. Lo lamento muchísimo, pero bueno, estoy aquí con ustedes de todas maneras. Yo un poco lo que quiero plantear, me voy a ir muy rápido, no se fijen tanto en las ilustraciones, o fíjense, pero me voy a ir muy rápido sobre esto. Lo que quiero plantear sobre todo es que estamos pues en un momento completamente distinto de la historia de la historia de la geopolítica, si se quiere, en el planeta, o sea, la disputa por las hegemonías, la disputa por los espacios, los territorios, está realmente en uno de los puntos más altos, está provocando guerras en todo el planeta, movimientos inusuales incluso, una gran cantidad de ejercicios militares por todos lados, una gran cantidad de pruebas incluso nucleares en algunos lugares, y eso está originando, digamos, problemas de rediseño, reordenamiento espacial, territorial de los grandes poderes del mundo y realmente una redefinición de esos poderes. Pero estamos en la disputa. No es ni una cosa ni la otra en este momento, sino que hay una incertidumbre, una indefinición que se está moviendo todo el tiempo y que nos obliga, incluso yo a veces me río porque hago un mapa y al día siguiente tengo que modificarle cosas y estamos así, a cada paso que se da, hay que estar redefiniendo pues un poco los equilibrios, ¿no? En este mapa que es la vieja ruta de la seda, yo lo único que quiero mostrarles, porque creo que es algo en lo que a veces no ponemos tanto interés, tanto cuidado, y que es muy importante, y es el asunto de los pasos estratégicos, los puntos estratégicos para el movimiento tanto de mercancías, ¿no? Es decir, el comercio mundial, como también de fuerzas militares. O sea, pasos estratégicos que a partir de los cuales o con el control de los cuales es posible redefinir los equilibrios de fuerzas o impedir que se realice, por ejemplo, un cierto tipo de comercio, cortar rutas comerciales, pero también cortar o abrir rutas militares y de posicionamiento estratégico. Desde tiempos inmemoriales casi, desde hace milenios que estos pasos siguen siendo los mismos, o sea, tenemos ahí, fíjense, los que están en esta región del Océano Índico, del Océano Índico, del Mediterráneo, del Indo-Mediterráneo, si quieren, pero que también conectan con el Pacífico. Bueno, esta región sigue siendo pues absolutamente estratégica, o sea, importantísima, entre otras cosas, pues por la gran riqueza que contiene, pero también porque pues ahí están 2, 3 de las grandes potencias que digamos ahí tendríamos que pensar cómo estamos definiendo esto de la gran potencia, pero China, Rusia e India indudablemente son países con una potencialidad muy grande, comparadas con el resto del mundo, por supuesto, son de las que están en los primeros lugares y es la zona donde más petróleo se concentra, no por país, o sea, no medido por país, sino medido por región. Entonces, la región ahí del Caspio y sus alrededores, ¿no? Es la región que más contiene petróleo y el petróleo sigue siendo, a pesar de todos los intentos, todas las discusiones de las economías, energías limpias y todo eso, sigue siendo pues lo que mueve al mundo, ¿no? Y para que sea sustituido, pues todavía va a tomar
un poco de tiempo, pero yo lo que quería enfatizar era cómo estos pasos justo están posibilitando, siendo justo el punto central desde donde se organizan las guerras. O sea, las guerras que tenemos hoy en el planeta se explican mucho a partir del control de esos pasos estratégicos o de esos territorios estratégicos, ¿no? Con mayor propiedad. Lo pongo y me voy a América muy rápidamente, y en América realmente yo lo que quiero resaltar es que también acá hay algunos lugares, hay algunos de estos que pueden ser considerados pasos estratégicos, y uno de ellos, por supuesto, es Panamá, que nadie lo duda, pero que Panamá está saturado y rebasado realmente en este momento, y otro es el que se está planeando, construyendo, habilitando en el Istmo de Tehuantepec en México, con los proyectos del corredor interoceánico y del Tren Maya. Y a partir de ahí se está habilitando un paso que tiene la cualidad de que va a conectar a la costa este de Estados Unidos, digamos, mucho más ágilmente que lo que lo hace ahora por Panamá, a la costa este de Estados Unidos con la cuenca del Pacífico. La costa este de Estados Unidos, pues es el 40% de la economía de ese país, y quedó un poco atrapada en la geografía de la cuenca del Atlántico, que está en, pues digamos, franca decadencia o pérdida de su fuerza, de la fuerza que tuvo anteriormente, y que ya no es el punto atractivo para ese comercio que se tiene que realizar entre la economía de Estados Unidos y el resto del mundo. Entonces, ahí un paso en América del Norte es una clave fundamental, porque América del Norte, digamos, todo el territorio, los 3 países de América del Norte, pues es un territorio relativamente controlado y, digamos, sobre el cual tiene la posibilidad de ejercer el control que hace ahora, e incluso más las presiones que tiene ahora, e incluso más Estados Unidos. Entonces, pensar que este paso está dentro de su territorio interno, del territorio interno de América del Norte, pues es una ventaja cualitativa, ¿no? Una ventaja indudable, que tiene esta conexión muy ágil por, digamos, es una conexión marítima fluvial, pero que también tiene todas las conexiones que creo que ahora ya no traje por los trenes que corren desde el Istmo de Tehuantepec, desde el sureste de México, hacia la frontera norte con Estados Unidos. Hay 3 vertientes de esos trenes, y esas 3 vertientes llevan a las 3 regiones de Estados Unidos, y con eso, bueno, es un tránsito de mercancías que puede ser pues bastante ágil. Miren, yo pienso en el continente completo siempre, y acá el diseño un poco en el que se ha estado pensando tiene como 2 características: una, agilizar estos intercambios, y otra, la de usar estas conexiones, estas rutas, también como aquello que hoy le está preocupando tanto a Estados Unidos, sobre todo después de la pandemia, en que se puso en evidencia su fragilidad económica, ¿no? En el terreno productivo, sobre todo. Lo que le está preocupando hoy enormemente es establecer cadenas de suministro. No está pensando tanto en cadenas de valor, sino en cadenas de suministro. El primer punto donde ha expresado esto es el sureste de México, es decir,
estos proyectos, Tren Maya, corredor transísmico, pero en realidad eso no es suficiente para lo que pretende la economía norteamericana ahora tratando de reconquistar su lugar. Entonces, todos estos planes de los corredores en el IRSA, ¿no?, que tanto discutimos hace un tiempito y que habían quedado un poco ahí en el olvido o en pausa, nuevamente es algo que hay que pensar, porque esto, si bien como agilidad en el intercambio, digamos, entre los dos océanos, no son tanto, pero sí lo son cuando se piensan en términos de cadena de suministro. Entonces ahí hay conexión y al mismo tiempo hay extracción. De manera que esto vuelve a colocarse en la escena y voy muy rápidamente, ya voy a cerrar con esto. Este es como el escudo que construyó Estados Unidos a lo largo de un rato como de protección de América, digamos, la famosa América para los americanos, frente al impacto de la cuenca del Pacífico, ¿no? De la emergencia, de la potencia con la que se está desarrollando el Asia-Pacífico. Y entonces, bueno, tenía realmente bien planteado su escudo protector ahí en el continente. Se le está moviendo un poco, ¿no? Se le está moviendo Colombia, por ejemplo, y así cada momento se van moviendo cosas, pero yo lo que quiero que observemos es cómo este escudo protector hoy está siendo cuestionado por las nuevas viejas alianzas como la de BRICS, que se reactivan y se reactivan de una manera muy dinámica y que de repente son justo las que están ocupando esos otros espacios de América, ¿no?, del continente americano, que no estaban dentro del escudo del Pacífico. Yo estoy contando aquí a los BRICS, pero también todas las propuestas de adhesión a los BRICS que están surgiendo ante la esperanza de que estos otros espacios de articulación permitan un respiro también a los países. Y entonces, de repente, cuando consideramos todos estos que son los países que están ya presentaron su intención de adherirse a los BRICS, que quieren entrar a participar en el Banco de los BRICS, que quieren apostar a estas otras articulaciones. Bueno, cuando ya pensamos en esto, realmente no está tan fácil la disputa, ni siquiera en el continente americano para Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que la lucha va a ser muy cruenta, va a ser muy fuerte. O sea, que esta audacia de los BRICS o de otras articulaciones también, pero pongo a los BRICS porque creo que es un buen ejemplo y es muy representativo, es paradigmático de todo esto que está ocurriendo, que si nos vamos a Asia tendríamos que analizar con otros elementos que en realidad el impulso fuerte viene de Asia, pero que de repente está ahí abriendo las puertas a una disputa muy audaz, diría yo, de parte de Brasil en este caso, y de aquellos que se están corriendo un poco hacia este lado, muy audaz y muy peligrosa. Es muy riesgoso lo que está en juego, pero si no se apuesta tampoco se puede ganar. Y lo único que yo digo es que pongamos atención en la serie de mecanismos que va a poner en marcha o ya están en marcha por parte de Estados Unidos para impedir que esta reorganización con, digamos, un centro, un eje
articulador distinto al que él mismo propone, no se realice, ¿no? Va a echar a andar todos los mecanismos de los que tiene conocimiento y los que puede inventar en el transcurso de eso. En parte son los golpes blandos, pero hay muchos otros mecanismos que van por todos lados, van desde la cúpula, digamos, para abarcar lo regional, que se meten a los países con estas irrupciones de golpe fuerte o golpe blando, no descartemos los golpes tradicionales tampoco, ¿no? Un poco Perú, a lo mejor, ¿no? Un poco, algunos casos que tenemos podrían estar por ahí también más cerca de estas otras maneras, pero también muchos mecanismos que permiten entrar a la sociedad de maneras diferentes. No todo lo que ocurre en nuestras sociedades es parte del conspiracionismo, para nada. Las sociedades se mueven, tienen contradicciones, conflictos, diferencias que están ahí y que están actuantes, pero sí hay mecanismos que tienden a incidir en eso y a aprovechar también conflictos internos como para crear o impedir que los equilibrios que había establecido Estados Unidos hasta ahora, pues se desequilibren actuando en detrimento de su poder sobre el planeta y sobre América en particular. Con esto cierro, les pido disculpas, saludo a Tilio, entre otras cosas, pero me voy corriendo porque ya se me pasó el tiempo. Gracias, compañeros, que tengan un lindo evento y yo me retiro. Muchas gracias, Esther. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Bueno, continuamos con Atilio Borón. Creo que sabemos quién es, pero lo voy a presentar formalmente. Atilio es sociólogo, politólogo, doctor en ciencia política por la Universidad de Harvard. Fue secretario ejecutivo de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es profesor de Teoría Política y Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. También es profesor de la Universidad de Avellaneda. Es investigador superior del CONICET y es varias cosas más que creo que todos y todas conocemos. Así que muchas gracias por estar acá, Atilio, y te escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. La verdad, un placer muy grande estar otra vez en esta universidad, a la cual he venido ya en varias ocasiones. Han tenido siempre la gentileza de invitarme. Y bueno, vamos a retomar un poquito algunas de las cosas que dijo Ana Esther. Muy interesante esas láminas que han visto ustedes recién. Ella hace muchos años viene trabajando en este tema. Me da pie para avanzar en lo que quería plantear yo en mi intervención, y es que realmente estamos en una acelerada transición geopolítica, todos lo sabemos, ella lo acaba de decir una vez más. Lo que sí quiero marcar es que transiciones geopolíticas ha habido varias en la historia de la humanidad, por lo menos en los últimos 500 años, desde el descubrimiento de América, en donde, en virtud del cual, España fundamentalmente, en menor medida Portugal, se constituyen de alguna manera en los polos, en las potencias integradoras del sistema internacional, que luego esa posición tan especial, sobre todo del Reino de España, va a ceder temporariamente su cetro por muy poco tiempo a Holanda, que finalmente es apoderado ese papel central de organizador del sistema internacional por el Reino Unido, es decir, por la corona británica, y que eso duraría básicamente hasta la década de los 30. La Gran Depresión de 1929 golpeó mucho a Estados Unidos, pero golpeó todavía más al Reino Unido, que prácticamente quedó desplazado como gran potencia hegemónica, integradora,
comienza a reafirmarse fuertemente Estados Unidos y lo logra en el marco de la Segunda Guerra Mundial, antes de que finalice con los acuerdos de Bretton Woods, en donde, como uno de sus instrumentos fundamentales, Estados Unidos derrota las aspiraciones británicas de mantener el patrón oro e impone el dólar como moneda de cambio universal. Y esto es tan solo un indicador, ¿verdad?, un síntoma de esa transición hegemónica que se da ya desde Inglaterra, el Reino Unido, a los Estados Unidos. Transición que tiene un momento de auge extraordinario cuando se produce el derrumbe de la Unión Soviética, estamos hablando del año 1991 fundamentalmente, ¿verdad? Y que da lugar a toda una serie de teorizaciones que hablan del nuevo siglo americano. Hay una literatura enorme en esos años, producida no solamente en Estados Unidos, producida también en Europa y en alguna medida también en América Latina, diciendo que bueno, el siglo XXI sería el siglo de los Estados Unidos. Y que la hegemonía de los Estados Unidos, que había estado siempre de alguna manera contestada, aunque no neutralizada, pero sí contestada por la Unión Soviética y por algunos otros países, en Europa, inclusive en Asia, ¿verdad? En un momento determinado, en los 80, Japón apareció como un país en condiciones de disputar fuertemente con los Estados Unidos en el terreno económico. Bueno, esas peleas, según aquellos académicos norteamericanos, ¿verdad?, habían tocado a su fin. Y el siglo XXI sería el siglo de los Estados Unidos. El derrumbe, ¿no es cierto?, de la Unión Soviética prácticamente dejaba el campo libre. Como sabemos todo, esa historia terminó transitando por carriles muy diferentes. Pero quiero marcar una cosa antes de avanzar en eso que pasó cuando se acaba el unipolarismo norteamericano. Y es lo siguiente, yo les hablé al principio de transiciones, ¿no es cierto?, hegemónicas, transiciones en el sistema internacional. Un rasgo que tuvieron aquellas transiciones es que fueron todas transiciones que se dieron dentro del mismo marco civilizatorio. Fueron transiciones al interior de los países occidentales. Fueron transición que se dio dentro de países que básicamente compartían una serie de valores que tenían prácticamente la misma creencia religiosa, el cristianismo en sus variantes católicas o protestantes, pero era cristianismo al fin, y era básicamente un fenómeno europeo y noratlántico, ¿verdad? El periodo que se abre ahora, que a veces se dice, bueno, ahora hay una nueva transición, es un periodo sumamente especial. En primer lugar, porque no va a haber una sustitución de aquello que fue la hegemonía norteamericana desde los años de la Segunda Guerra Mundial hasta hace un par de años. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el mundo que ya ha emergido, no el que va a emerger, el mundo que ya ha emergido, el mundo que ya ha surgido, ya es un mundo policéntrico, irreversiblemente policéntrico o multipolar, y en el cual no va a haber una hegemonía internacional. Es un mundo post-hegemónico. No va a haber absolutamente ningún país que tenga condiciones de reproducir en este momento, en esta altura del siglo XXI, las condiciones que hicieron posible que Estados Unidos se convirtiese en la superpotencia que dirigía y dominaba sin contrapeso los asuntos mundiales. Piensen cuáles podrían ser los países que podrían reemplazar a los Estados Unidos. Se habla inmediatamente de China. He escuchado por ahí, he visto por ahí, leído por ahí algunas afirmaciones acerca de un supuesto imperialismo chino, etc. Pero China no tiene absolutamente ninguna de las condiciones que tuvo Estados Unidos
como para establecer esa especie de imperio mundial que Estados Unidos logró instaurar a la salida de la Segunda Guerra Mundial. De ninguna manera. Pensemos simplemente en el factor militar. Estados Unidos tiene, por recuento oficial del Pentágono, aproximadamente unas 800 bases militares dispersas a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Es decir, un imperio tiene que tener como una de sus características definitorias esta aplastante superioridad militar. China no la tiene y además no le interesa tener. No le interesa tener. Por ahí después explico un poco más esto. Y China puede tener una enorme gravitación económica. De hecho, hoy es el país que tiene mayor gravitación económica, pero China no tiene otro de los componentes fundamentales para la construcción de un imperio, que es un entramado de instituciones como las que Estados Unidos y sus aliados crearon a la salida de la Segunda Guerra Mundial, que prácticamente hacen que naturalmente las políticas que decide Estados Unidos se impongan en el resto del mundo, cada vez con mayor dificultad en el momento actual, justamente por la declinación económica de Estados Unidos, la declinación económica que es muy fuerte, pero China no tiene nada de eso. Estados Unidos creó un sistema institucional a su imagen y semejanza, sistema de Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, la OECD, ¿no es cierto?, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. Todo eso, digamos, China no tiene la menor condición, la menor posibilidad de realizarlo. Tampoco tiene Rusia. Y las complejidades del momento actual tienen que ver con que las potencias, ¿no es cierto?, que rivalizan hoy son potencias ajenas a ese mundo occidental dentro del cual durante 500 años se procesaron las transiciones hegemónicas, de España, Portugal, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, todas blancas, europeas, cristianas, etc. Hoy en día son competencias entre actores completamente diferentes. Digo, para los países europeos y para los países latinoamericanos, por ejemplo, la Revolución Francesa es un hito que marca parte de incluso nuestra historia colonial. Para los chinos la Revolución Francesa no tiene absolutamente, no tuvo en su historia, en su registro histórico, en su conciencia como nación, la menor importancia. La Reforma Protestante, cuando uno a veces lee algunos textos, ¿no es cierto?, se habla sobre el peso de la Reforma Protestante, la revalorización, la exaltación del individualismo, ¿verdad? Lutero planteaba justamente, y eso era lo sacrílego, y eso fue lo que condenó a la Reforma Protestante, la posibilidad de que el creyente hablara directamente, se comunicara directamente con Dios sin la mediación de un clérigo, de un sacerdote, etc. Todo eso es algo absolutamente esotérico, exótico, nada que ver con la realidad histórica de China, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos un tema ya no de transición hegemónica, pero sí de recomposición del sistema internacional, que será un sistema posthegemónico, ¿verdad? Y que por lo tanto será un sistema de tironeos, de tiras y aflojes entre grandes actores. En este momento, 3 grandes actores, que son por supuesto Estados Unidos, como potencia en declinación, China, como potencia en alza y consolidada en su poderío económico, y Rusia, ¿no es cierto?, que si bien económicamente no tiene para nada la potencia que tiene China, pero sí es un emporio, un reservorio de recursos naturales absolutamente estratégicos de primer orden, y además es la primera potencia en materia de misiles nucleares del planeta, cosa que a veces se pasa muy alegremente por alto. Es decir, no solamente hay una paridad en número, que esto está acordada por los acuerdos SALT, pero hay una diferencia cualitativa fundamental. Rusia sacó una ventaja extraordinaria en el desarrollo de misiles hipersónicos, es decir, misiles que vuelan o se desplazan a una velocidad varias veces superior a la velocidad del sonido. Se habla
algunos de esos misiles hipersónicos rusos pueden desplazarse cuando son disparados desde un submarino a una velocidad aproximadamente 8.000, 9.000 kilómetros por hora, en contra del misil norteamericano más avanzado que no va más allá de los 3.000 kilómetros por hora. Y esto significa, ¿no es cierto?, que hay una asimetría en este momento a favor de un país como Rusia en materia de tecnología militar de alta escala. Y esto es lo que está, una de las cosas que está en la base de la guerra que se está librando actualmente en Ucrania. Para que vean, para que tomen conciencia de que estamos transitando al borde de un camino de cornisa muy empinada. Hoy en día, si llegara, ojalá que nunca llegue a ocurrir una cosa así, pero si llegara a producirse un enfrentamiento militar apelando a armamentos nucleares, esa guerra duraría no más de 7 u 8 minutos. No sería como la Segunda Guerra Mundial, largos, después de Hiroshima y Nagasaki, por eso estoy con esto, ¿no? Esta camiseta conmemorativa de la bomba atómica lanzada, la segunda, en Nagasaki el 9 de agosto, después de haber lanzado esa bomba, todavía hubo un mes de guerra, en el Pacífico japonés. Hoy se acaban 8 minutos. ¿Por qué? Porque un submarino, ustedes saben que la mayoría de los misiles nucleares se disparan desde submarinos. Hoy en día, por ejemplo, submarinos que están estacionados en el Atlántico Norte disparan ese misil hipersónico ruso que llega a la ciudad de Nueva York en 3 minutos. Y si Estados Unidos disparase algunos, pasa que desde el Mar Negro es más complicado, desde el norte también, Estados Unidos tiene necesidad de apelar más bien a misiles basados en tierra, por eso la importancia de Ucrania, pero un misil norteamericano instalado en Ucrania llega a San Petersburgo o a Moscú en 5 minutos. Entonces, estamos en ese margen, ¿se dan cuenta? Y es una transición muy diferente a todas las anteriores. Gente que no se entiende, gente que de diferentes culturas, gente de diferentes idiomas. Uno puede decir, bueno, el inglés no es igual al español. Sí, no es igual, pero son lenguas romances, tienen una raíz común, ¿no es cierto? Ahora no, ¿qué tienen que ver? El ruso, el chino, el inglés, digamos, con estas lenguas, con esta cultura. Mismo Rusia. Es decir, Rusia, hay todo un debate entre los expertos en las cuestiones culturales sobre hasta qué punto Rusia es europea y hasta qué punto no lo es. Es europea en más de un sentido, pero es no europea, es asiática en muchos sentidos. Y estamos hablando del país más grande del mundo. Es decir, Rusia, territorialmente hablando, es un país tan grande como toda Sudamérica, sacando Paraguay, para darnos una idea. Rusia tiene 18 millones de kilómetros cuadrados y Sudamérica tiene 18.300.000 más o menos. O sea, Rusia sola es como todo Sudamérica. Hay 11 usos horarios en Rusia. Es decir, cuando en el extremo occidental son las 6 de la tarde, en la otra punta, en el extremo oriental, ya están en las 7 de la mañana, en un mismo momento. O sea, es un país realmente gigantesco. Y es uno de los principales protagonistas de esta recomposición del sistema internacional, que ya está en marcha y que es irreversible. ¿Por qué es irreversible? Bueno, porque Estados Unidos no puede parar ese proceso. ¿Por qué no puede? Si tiene 800 bases militares, amén de las bases no declaradas y que aparecen como bases de observación satelital o como bases de experimentación en cuestiones de agricultura, la selva, animales silvestres, etc. Pero dejemos las que están oficialmente reconocidas, poco más de 800, ¿verdad? ¿Cómo no puede ganar una guerra? Bueno, hay toda una producción de textos, de artículos, de libros publicados en Estados Unidos en los últimos 20 años, tratando de dar una respuesta a esta pregunta. ¿Por qué no podemos ganar guerras? ¿Por qué perdimos en Vietnam?
¿Por qué tuvimos que huir de Afganistán? ¿Por qué no hemos podido acabar con rivales y enemigos, por ejemplo, como los iraquíes, que al fin y al cabo, después de 11 años de guerra, salimos empatados, ¿no es cierto? No pudimos ganar en Corea. Corea la destrozaron, de norte a sur, todo, lo que se llama en la jerga militar norteamericana carpet bombing. Carpet bombing quiere decir pasar como una carpeta, ¿verdad?, que no quede nada arriba. Después reconstruyeron el sur, no así el norte, y sin embargo no pudieron quedarse con toda la península de Corea. Como les dije recién, perdieron por paliza en Vietnam. ¿Por qué no se puede? Bueno, porque ganar una guerra es algo más que un tema de cuestión militar. Se requiere otra cosa. Se requiere una capacidad política, se requiere doblegar la resistencia al adversario, se requiere quebrar, ¿no es cierto?, aquel país o aquella nación o aquel pueblo que fue sometido por las armas. Y eso no lo han logrado, ¿no es cierto? Y entonces, Estados Unidos tiene un presupuesto militar que en este momento está por las nubes, está llegando, cuando se toman todos los componentes del presupuesto militar norteamericano, estamos hablando de 1 millón de millones de dólares. 1 millón de millones de dólares. Por ahí van a ver que algunos medios hablan de que el presupuesto es de 870.000 millones de dólares, o sea, no sería 1 millón de millones, pero en esa cifra no les cuentan, por ejemplo, el presupuesto de la Administración Nacional de Veteranos, que tradicionalmente fue considerado parte del presupuesto militar norteamericano, porque es el presupuesto de esa organización hospitalaria y psiquiátrica que atiende a los mutilados, a los heridos, a las víctimas de las guerras, a los heridos no solamente con heridas físicas, mutilaciones físicas, sino personal, ¿verdad?, que se trastorna con las guerras y que requiere asistencia psiquiátrica. Cuando ustedes suman ese componente, estamos llegando a más allá, un poquito por encima del 1 millón de millones de dólares. Ese componente de la Administración de Veteranos equivale casi al 95% del presupuesto militar de China, que es el segundo país en gasto militar del planeta. O sea, con lo que Estados Unidos gasta en la administración de veteranos, prácticamente cancela el presupuesto militar chino. Y pese a eso, ¿verdad?, Estados Unidos no puede meterse en una guerra, no puede meterse activamente en Ucrania. Ustedes podrán decir, pero ¿cómo es que hace 1 año y medio están dando tanto dinero? ¿Por qué no van ellos? Y no van ellos porque saben muy bien que si Estados Unidos escala, ya han llegado a niveles muy peligrosos, pero si escala enviando tropas con la bandera de las Star and Stripes, ¿no?, las estrellas y las rayas a Ucrania, eso ya es la breve Tercera Guerra Mundial, la guerra de 8 minutos que estoy diciendo yo recién. Y por eso Estados Unidos no va, por eso no se mete, porque el plan es destruir a Rusia. Cuando yo digo el plan es destruir a Rusia, no vayan ustedes a pensar que una lectura mía sesgada, diciendo, bueno, yo creo que... No. Esto lo dijo textualmente el señor Paul Wolfowitz en el año 1992, cuando en medio de todo el optimismo que había, con la implosión de la Unión Soviética, Wolfowitz escribe un documento que se filtra a la prensa en parte. Él era en ese momento el número 2 del Departamento de Defensa. Wolfowitz es un ciudadano israelí norteamericano, pero en ese momento estaba como el número 2 del Departamento de Defensa. Escribe un documento en donde él llama la atención al optimismo que reinaba en el establishment norteamericano ante la caída de la Unión Soviética. Y dicen, está muy bien que Rusia no sea comunista ahora, pero Rusia sigue siendo un país demasiado grande, un país que tiene demasiados recursos minerales estratégicos, tiene oro, tiene uranio, tiene gas, tiene petróleo, tiene el mayor acuífero de agua dulce del planeta, el acuífero siberiano, y tiene un tamaño descomunal, de manera tal de que
aún siendo una potencia capitalista amigable de los Estados Unidos, Rusia, por su gravitación, va a ser un obstáculo a cualquier proyecto que Estados Unidos quiera desarrollar en Europa. Y por lo tanto, la política inteligente que Estados Unidos debe hacer en relación a Rusia es procurar que Rusia se debilite, que sea sometida a una serie de sanciones de todo tipo, impedir que se incorpore a la OTAN, como en algún momento lo planteó el mismo Gorbachev, ¿no es cierto?, en un alarde de ingenuidad, pensando que lo iban a recibir con los brazos abiertos, fuera Rusia de la OTAN, sanciones en contra de Rusia y sobre todo diseñar un proyecto por el cual se pueda fragmentar ese inmenso territorio para dar lugar a 10 o 15 naciones, porque Rusia es un mosaico de nacionalidades y de tribal y de tribus de la época, digamos, ya del imperio de los zares. Entonces a Rusia hay que desmembrarla, es demasiado grande, ¿verdad? Y eso se filtró a la prensa. Y cuando ustedes miran la política que Estados Unidos hizo en relación a Rusia desde aquellos años, fue exactamente esa política. Sanciones, ataques, agresiones diplomáticas, no ingreso a la OTAN, aislamiento, desplazamiento de la OTAN hacia el este, hacia la frontera rusa, a pesar de que habían todos jurado, estos mentirosos de Helmut Kohl, Tony Blair, Bush, etcétera, asegurándole a Gorbachev y después a Yeltsin de que la OTAN no se desplazaría, y la palabra fue una pulgada en dirección al este. Se desplazaron no una pulgada, cientos y en algunos casos miles de kilómetros, está toda la OTAN metida en la frontera con Rusia, excepto desde dos países, Bielorrusia por una parte y Ucrania, que tradicionalmente Ucrania se mantuvo en una posición neutral porque Ucrania en gran parte ha sido de Rusia. A ver, la Iglesia Ortodoxa rusa tiene su Vaticano en el Kiev. ¿Por qué? Porque Ucrania y Rusia eran prácticamente lo mismo. Y esto lo dice Solzhenitsyn, que no es un autor que uno pueda acusar de ser o comunista o prosoviético, nada de eso. Pero Solzhenitsyn siempre dijo que Rusia tenía que reintegrar a su patrimonio territorial aquellas partes de Ucrania que eran las partes que hoy conocemos como el Donbass, que habían sido históricamente rusas. Y lo mismo dice Kissinger, otro autor insospechado de simpatías con Putin, porque mucha gente a veces me escucha hablar y si yo no cito la fuente piensa que son ideas mías, que realmente... No, digo, Solzhenitsyn y Kissinger planteando que esa parte de Ucrania es Rusia y que por lo tanto debe ser reincorporada a Rusia, ¿no es cierto? Es rusófona, ruso parlante, en fin. Esto era hasta el año 2014, cuando Estados Unidos organiza un golpe de Estado y acaba con un gobierno, con uno de los varios gobiernos ucranianos que existieron después del derrumbe de la Unión Soviética y que siguieron teniendo buenas relaciones con Rusia por muchísimas razones, empezando por esto de la Iglesia Ortodoxa y siguiendo por muchas cosas más. Pero, a ver, porque no me quiero extender, ¿de cuánto tiempo tengo todavía? Decime... No, puedes estar 10 minutos más. Sí, bueno, ahí voy entonces. Entonces, en ese contexto, ustedes imaginan de que estamos ante una situación extremadamente grave. Wolfowitz planteó la línea. Ustedes dirán, bueno, pero después la abandonaron. No, todo lo contrario. Y en el año 2019 sale un documento que a mi juicio es el que finalmente provoca la guerra en Ucrania, porque esa guerra fue provocada. Esto que les quede claro, además el documento que les voy a citar ahora lo dice. Tenemos que hacer que Rusia se meta en una guerra en Ucrania. Va a ser la manera de garantizar que Rusia se desangre y facilitar nuestros planes para fragmentar a Rusia. ¿Quién dijo esto? ¿Quién escribió esto? Lo pueden encontrar buscando en internet, buscan Corporación RAND, está en inglés el documento, se llama Sobreextendiendo y desequilibrando a Rusia.
Y entonces ese documento de la RAND, cuando digo la corporación RAND, digo una agencia del Pentágono de los Estados Unidos, una superagencia. A veces la gente piensa que es apenas un tanque de pensamiento o una ONG. La RAND es casi una universidad, emplea a unos 1.800 personas, de las cuales más del 90% son académicos, y en su gran mayoría doctores, si no son doctores son magísters, en las más distintas disciplinas. Y en ese documento de la RAND, que les repito, les invito que lo busquen en internet y ahí se puede ver el resumen del documento, ¿no es cierto? Porque el documento en su total, que tampoco fue autorizado por la RAND para ser publicado, pero se lo agarraron algunos de los hackers, vayan a saber quiénes, y lo publicaron. El resumen es un resumen de unas 20 páginas, y en donde dice, bueno, cómo hay que hacer las sanciones en el área comercial, cómo hay que hacer las sanciones en el área financiera, cómo hay que hacer las sanciones en el área diplomática. Por ejemplo, en el área comercial dicen, bueno, hay que dejar de comprar gas y petróleo a Rusia. Europa tiene que acabar con su dependencia del petróleo y del gas ruso. Dicho y hecho, después que hicieron, reventaron el poliducto aquel que llevaba gas y petróleo de Rusia cuando empieza la guerra en Ucrania. Y el propio periodista norteamericano del New York Times dice que eso lo hizo los Estados Unidos. Bueno, eso está todo en ese texto. El texto es de febrero del 2019. Lo interesante es el capítulo militar, en donde dice sanciones militares. Lo primero que dicen, instalación de armas de destrucción masiva en la frontera entre Rusia y Ucrania. Está dicho, escrito así como yo se lo estoy diciendo ahora. Y es evidente que, como dijo Putin, todos los países del mundo deben tener derecho a su seguridad nacional, pero parece que en este orden mundial basado en reglas, como es el orden mundial este que se ha venido derrumbando ahora, todos los países tienen ese derecho menos Rusia. Rusia no tiene derecho a la seguridad nacional. Y esto lo avala inclusive un profesor norteamericano como John Mearsheimer, profesor de la Universidad de Chicago, que cuando se produce la intervención militar de Rusia en Ucrania, escribe un artículo diciendo que él celebra la sangre fría y el carácter cerebral de la dirigencia rusa. Dice, porque si Estados Unidos hubiera sido víctima de algo como lo que ocurrió en el 2014 en Ucrania, en México, por ejemplo, que Rusia hubiera hecho una operación militar para destituir a un gobierno proamericano en México, lo hubiera sustituido por un gobierno anti-norteamericano en México y hubiera plantado tropas en la frontera en Tijuana, entre Tijuana y San Diego, Estados Unidos no hubiera reaccionado con la sangre fría con que reaccionó Putin ante esa provocación. Y ojalá que no pierda el temple y no vaya a ser reemplazado por algún nacionalista pan-ruso que puede llegar a ser no tan cerebral como Putin y estar dispuesto a apretar los botones nucleares sin pensarlo 10 veces. Él decía, si esto nos hubiera ocurrido a nosotros, Estados Unidos no hubiera tenido, seguramente su dirigencia no hubiera tenido el menor empacho en avanzar sobre México, invadir México, acabar con esa amenaza, ¿no es cierto? Y sin embargo, esto que pasó en el 2014 prácticamente estuvo 8 años ahí sin que hubiera una respuesta por parte de Rusia para acabar con esa amenaza. Entonces, en este contexto, evidentemente sí, estamos, creo que Ana Esther lo decía muy claramente, en una transición muy compleja, en un mundo en donde todas esas rutas que vimos recién tienen una importancia enorme, en donde la cuestión militar tiene una importancia decisiva, en donde hay una cierta asimetría en términos de estos misiles hipersónicos, y en donde hay un terreno, y con esto voy a ir cerrando un poquito, que es que toda esta estrategia
¿verdad?, para evitar la consolidación de un orden multipolar y hacer posible la restitución del viejo imperio americano, que eso es absolutamente imposible, pero lo van a intentar, tiene un fundamento económico y científico muy importante. Y es que Estados Unidos, como lo reconoció el expresidente Jimmy Carter, perdió la carrera de las nuevas tecnologías en relación a China. Perdió. Este es el tema, ¿no es cierto? Podríamos hablar horas de esto, les doy simplemente unas cifras que son sumamente elocuentes. Primera cifra, número de graduados en ciencias de la computación y en ciencias de ingeniería en Estados Unidos y en China. En el año 2000, estos dos países graduaban aproximadamente la misma cantidad de estudiantes, unos 200.000 por año, cuando uno es el año 2000. En el 2018, China graduaba 1.250.000 y Estados Unidos seguía graduando 200.000. Es decir, multiplicó por 6 China el número de sus graduados, y esto es lo que explica, ¿verdad?, la ventaja que China le ha sacado a Estados Unidos en materia de registros de patentes de alta tecnología en materia de informática. Hasta el año 2013-2014, China no figuraba en los informes de la Oficina de Patentes y Marcas de Basilea, que publican anualmente qué países, científicos de qué países y en qué países están registrando estas nuevas patentes en las disciplinas más avanzadas. Sin embargo, a partir del 2014, China empieza a ganar terreno y hoy en día prácticamente duplica el número de patentes que tiene Estados Unidos en todas las nuevas tecnologías de la informática, de la robótica, de la inteligencia artificial. Este es el problema, o uno de los problemas, ¿verdad? Estados Unidos está perdiendo terreno ahí. Les doy una nota de color. Los otros días estaba chateando lo conozco hace muchos años, con Noam Chomsky. Chomsky está viviendo ahora en Phoenix, en los suburbios de Arizona. Y en un momento determinado se corta la comunicación. Y bueno, la restablezco. Y digo, ¿qué pasa? Dice, no, es que acá esto se corta muy a menudo, porque todavía tenemos la tecnología 4G. Y el gobierno norteamericano no quiere adoptar la tecnología 5G porque dicen que eso sería darle todos los datos, ¿verdad?, los famosos Big Data, al gobierno chino. Por eso yo de repente, chateando con cualquiera, y se corta igual que acá en la Argentina, ¿verdad? ¿Qué les revela? Ahora, estamos hablando, Phoenix no es una ciudad cualquiera, una de las ciudades más importantes del sudoeste de los Estados Unidos. Se le corta la comunicación, ¿verdad? Esto revela cuántos kilómetros de vías férreas de alta velocidad tiene Estados Unidos, ¿no es cierto? Fundamental en un mundo con esas dimensiones territoriales. ¿Saben cuánto? 0, igual que la Argentina. 0 vía férrea de alta velocidad. ¿Cuántas tiene China? La última estimación tenía 18.000 kilómetros de vía férrea de alta velocidad. Este es el tema. Y el último dato, ¿verdad?, para darnos cuenta por qué la obsesión de China y por qué ahora la OTAN, Organización del Atlántico Norte, dice que el foco de su actividad está ahora centrado en el Mar del Sur de la China, porque el enemigo a vencer es China, por la ventaja tecnológica de China, por el hecho de que China hoy es primer socio comercial, financiero o inversionista de 144 países en este planeta, cosa que jamás alcanzó Estados Unidos, ¿no es cierto?, a lo largo de toda su historia. Entonces, ante esta combinación, ¿cuál es el diseño? Es desangrar a Rusia, fragmentar a Rusia. Si se logra este objetivo a partir de la provocación de la guerra de Ucrania, y una Rusia fragmentada o desangrada, China queda al descubierto en su frontera norte, la frontera con Rusia, y nosotros, los norteamericanos, la frontera sur marítima la tenemos todas cubiertas con
varias flotas. La flota del Mediterráneo ya la trasladaron allá, hay 2 flotas de guerra en el Mar del Sur de la China, y las bases militares y navales y aeronavales que tenemos rodeando todo el sur de China. Por eso China está tan jugada con Rusia en la guerra de Ucrania. China puede sacar una declaración condenando la invasión, la soberanía, etcétera, pero está ahí absolutamente atrincherada por interés propio, porque saben que Estados Unidos, en el fondo, y además los documentos del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguran de que hay 2 países que son una amenaza para los Estados Unidos. Dice, uno es Rusia. Rusia quiere cambiar el orden mundial, pero no tiene fuerza para hacerlo. En cambio, China quiere y tiene la fuerza para hacerla. Por lo tanto, el enemigo fundamental es China. Bueno, esta es la transición en la cual estamos metidos en este momento y que he tratado de sintetizar en sus rasgos más generales y en el menor tiempo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Atilio. Muchas gracias, Atilio, por tu conferencia. Nos quedan 10 minutitos como para hacer un espacio de intercambio de algunas preguntas. Ángeles tiene el micrófono. En chino, por favor. Fuera. No. Muy buenas tardes. Mi consulta era en este contexto geopolítico el papel de la India. ¿Cuál sería el papel que está jugando en estos momentos? Eso nomás, gracias. Muchas gracias. Bueno, justamente la dejé afuera a la India porque evidentemente está corrido el tiempo. La India es la próxima gran potencia económica, no así militar. India es un caso muy complicado, sería largo, pero a ver, sintéticamente. China logró sacar de la pobreza a 900 millones de personas y de alguna manera los transformó en una clase media baja, ¿no es cierto?, incluso en el campo, con un potencial de consumo inédito en su historia. La India tiene todavía 800 millones o más de gente sumida en pobreza y casi te diría en pobreza extrema. China resolvió el problema del abastecimiento de agua potable y sistemas de desagüe cloacales, etcétera, en todo su territorio, y la India todavía tiene más de la población sin tener acceso a agua potable y a servicios de drenaje y alcantarillado. Por eso cada año en la India mueren entre 1 millón y 1,5 millones de niños a causa de diarreas estivales por agua que están contaminadas. Entonces, China es una potencia económica muy integrada, la India no, con un enorme potencial, pero ¿y cómo está jugando la India? Bueno, se convirtió en el segundo socio comercial de Rusia a partir de la guerra de Ucrania. O sea, el petróleo que Rusia no le vendía a los europeos, ahora lo está comprando todo la India. Entonces la India está jugando un papel en donde la retórica es condenar a las invasiones, todo lo demás, pero hacemos negocios intensivamente con Rusia porque nos interesa el petróleo, necesitamos el petróleo ruso. Y va a ser un país que va a tener, tiene una élite científica fenomenal. Yo he estado ahí, te puedo dar fe, sobre todo en las ciencias duras, realmente están muy, pero muy avanzados. Todavía la Cancillería Argentina no tomó nota de todo esto. La Cancillería Argentina todavía está pensando en un mundo que ya digo, no solo la Argentina, la chilena, la brasileña en parte, están pensando en un mundo que ya desapareció, en donde China y la India prácticamente no existe, cuando para un país como la Argentina, la India es un país que tiene una importancia excepcional y con el cual podrían hacerse grandes negocios y buenas relaciones. Pero bueno,
Lo digo sintéticamente porque hay otra pregunta. Hola, buenas tardes. Una pregunta, una observación y una pregunta respecto a lo que vos decías sobre las singularidades o las particularidades de esta transición sistémica. Vos señalabas el hecho de que es la primera vez que una transición se da por afuera del mundo y la cultura occidental. Y mencionabas, digamos, ciertas cuestiones que tienen que ver con la identidad cultural de China. Pero yo creo que hay otro elemento que la hace singular y que abre enormes interrogantes, y es que es la primera transición sistémica que se da en un contexto de estrechamiento y agotamiento de muchos de los recursos que permitieron el desarrollo histórico del capitalismo y, por lo tanto, esas hegemonías que antecedieron, digamos, a la actual transición. En ese contexto se abre la pregunta, y esto es lo que te quería preguntar, que es la siguiente. Frente a ese agotamiento, la posibilidad de sostener el potencial económico de China, que hasta ahora viene aparentemente muy ligado al mantenimiento de un patrón de consumo bastante similar al patrón de consumo capitalista, aparece como algo contradictorio. ¿Cómo ves esta cuestión? Bueno, primero el comentario es muy atinado, es cierto, por razones de tiempo, ¿no? El contexto es ese, digamos, un proceso creciente de depredación y de crisis de disponibilidad de recursos naturales, de bienes comunes, catástrofe climática, la estamos viendo a diario, ¿no es cierto? Ya, ahora, el tema es, este economista coreano, yo soy muy malo para los nombres, sobre todo los nombres coreanos o chinos, no me los acuerdo para nada, que escribió el famoso libro Pulling the Ladder, o sea, levantando la escalera. ¿Qué dice en ese libro? Dice, bueno, los países que hoy son desarrollados nunca aplicaron las políticas del consenso de Washington. Y se desarrollaron justamente porque fueron proteccionistas y, contrariamente a lo que se dice en muchos cursos de sociología o en economía, en todas las universidades de América Latina, cuando dicen el proteccionismo fue la invención de un señor alemán, un economista, Friedrich List, vete, una estupidez, una ignorancia supina. El inventor del proteccionismo fue el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, un tipo genial que era Alexander Hamilton. Él fue el primero que además fundamentó teóricamente y prácticamente por qué Estados Unidos no tenía que embarcarse en el libre comercio. Y le dice a los ingleses, cuando seamos tan fuertes como ustedes vamos a abrir el comercio, no antes. Bueno, el tema es los chinos, ¿qué van a hacer? Y los chinos van a tratar de avanzar en esa carrera para garantizar el mejor nivel de vida posible para los 1.450 millones. Y los indios también. Los indios también, solo que los indios tienen un recorrido mucho más largo. ¿Qué les decimos a ellos? ¿Qué les decimos? Porque acá está todo el famoso debate, vos sabés muy bien, sobre el tema del extractivismo. ¿Qué les decimos? Bueno, paremos la mano. Ya no acabemos con reventar la cordillera de los Andes o los Cárpatos o los Apeninos en Italia, no saquemos más hierro, no saquemos más oro, no saquemos más cobre, no saquemos más. ¿Y qué te van a decir? Esos gobiernos van a seguir insistiendo con todos los medios a su alcance. Por eso es un dilema civilizacional muy complejo, porque yo no me banco, ¿no es cierto? Gente que hace una muy fuerte, muy radical campaña en contra del extractivismo y al mismo tiempo me manda un chat por teléfono por esto, ¿verdad? Esto utiliza 1 gramo de litio. La batería esta que tienen ustedes acá, 1 gramo de litio. El famoso automóvil que es solución, Disque Solución, va a utilizar, la batería utiliza 17.000 gramos de litio, o sea, 17 kilos de litio. Y los camiones bastante más. No va a haber litio para todo, ahí yo concuerdo con tu pregunta. Es decir, acá tenemos un límite de la disponibilidad de los recursos naturales. No son infinitos.
El litio no es un recurso renovable. El petróleo no es renovable. Ahora hay que esperar 100 millones de años para que los bosques se destruyan y quede alguien. Es decir, tenemos límites muy precisos. Por eso la carrera tecnológica es fundamental. Buscando, digamos, alternativas. Pero digo, yo he estado en la India y vos ves esas aldeas y te digo, te agarra un ataque de furia, porque no hay derecho a que esa gente viva como vive, ¿no es cierto? Y que esos niños tengan que estar jugando con los desechos cloacales y muriendo como moscas en la temporada del verano. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué alternativas tienen? ¿Se podrán buscar otros materiales? Tal vez haya que buscar nuevos materiales. Ahora, es cierto que el debate sobre el extractivismo tiene un fundamento muy serio, y es que se está destruyendo el medio ambiente. Pero lo que yo no acepto es que venga una ONG europea o norteamericana, ¿verdad?, que se ha aprovechado de esa destrucción del medio ambiente y diga, bueno, ustedes ahora no, jódanse, no van a tener electricidad. Ese es el otro tema. Hay sectores en la India que no tienen acceso a electricidad y que requieren, pero para eso necesitas cables, y los cables es una aleación de cobre, de oro y de otro mineral. ¿Cómo se hace? Esto plantea un problema político, un problema económico, un problema moral. Un problema moral. Nosotros en la Argentina tenemos ese problema. A ver, los otros días el presidente inauguró una interconexión que nos trae electricidad desde Bolivia para abastecer a la población del noroeste del argentino, que tiene muy escasa suministro de electricidad. Entonces, es un problema. Y ahora, si vos me preguntás, ¿qué van a hacer los chinos, o los indios, o los bangladesíes, por ejemplo, o los pakistaníes? Y van a ir a buscar los recursos naturales donde estén. Y no van a tener otra alternativa. Lo cual nos obliga a repensar, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Digo, lo que podría pensarse, por ejemplo, es que los patrones de derroche fenomenal que tiene Occidente, ¿verdad?, bueno, tengan un límite. A ver, yo usé durante 11 años una laptop, ¿no es cierto?, una notebook, fabricada por la Sony. Hubo una empresa que le hizo una toma agresiva a través del mercado de valores de Wall Street, le compró a la Sony esa marca y esa Vaio, y resulta que dejó de producirla porque era muy eficiente. Yo lo sé durante 11 años, ¿te das cuenta? No tendría ninguna necesidad de tener una nueva laptop, pero resulta que estos canallas que compraron y que tienen la marca no fabrican más los repuestos. Entonces me obligan a comprar una nueva máquina con nuevo cobre, con nuevo litio, con nuevo todo aquello. Entonces yo diría de que acá lo que habría que hacer es un movimiento para decir, señores, el nivel de desperdicio, de despilfarro del consumo, ¿no es cierto?, de los recursos naturales en países como Estados Unidos es gigantesco. Entonces, bueno, imponer un límite ahí, porque aunque querramos imponérselo a los chinos, a los indios, a los malayos, a los pakistaníes, a todo lo demás, no vamos a poder hacerlo salvo bombardeándolos con una bomba atómica, haciendo desaparecer la población, o, ojo con esto, creando alguna nueva pandemia que liquide, digamos, en vez de los que liquidó ahora el COVID-19, que liquide a 40, 50, 60 millones de esas poblaciones sobrantes en Asia. Digo, yo no veo, no tengo otra respuesta, ¿no? La verdad que me gustaría tenerla, pero es un dilema que me planteás y ante el cual la solución que están tratando de imponer, que es que los otros, los subdesarrollados, los de la periferia, no accedan a estos niveles de consumo, no va a funcionar. Digo, los chinos, por ejemplo, con el tema de los trenes, han hecho un gran ahorro en materia de emisiones de los automóviles, pero no alcanza. Además te fabrican autos que cada vez duran menos. Este es el otro tema. Y no hay ninguna legislación mundial que diga, no, señor, usted fabrica un automóvil y tiene que durar 15, 20 años.
¿Por qué? Porque no hay hierro suficiente, no hay acero suficiente, no hay aluminio suficiente, no hay cable suficiente, así que 20 años. Y si no, le tomamos la fábrica y le prendemos fuego. Digo, una cosa así. Digo, pero es que tratar de persuadir a las empresas, ¿no es cierto?, de otra manera, es una tarea inútil. La Pfizer ya está elaborando las vacunas para la nueva pandemia que se viene. Y yo, como soy mal pensado, digo, a ver si estos tipos no están elaborando ya la vacuna y después te lanzan el bicho y después morimos como mosca o te cobran fortuna. Las ganancias que han tenido, las ganancias fenomenales que ha tenido la Big Pharma, como se dice en Estados Unidos, son escandalosas. Y sin embargo no le han aumentado los impuestos, ni en Estados Unidos, y acá tampoco le aumentaron nada. Digo, entonces, el problema, en el fondo, el problema es el capitalismo. Con la lógica del capitalismo no tenemos solución, porque estos problemas requieren un encuadre no mercantil, no comercial, para poder atacar el problema. Y ese encuadre no lo podemos hacer en una sociedad que está organizada a nivel internacional y nacional según las lógicas del sistema capitalista. Bien, vamos con la última pregunta. Profesor Atilio, buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Recién salió un libro del profesor Ramón Grossfogel, el profesor de Puerto Rico, que habla de un nuevo antiimperialismo decolonial. Lo interesante es que ahí alude al documento que usted nos mencionó de la RAND Corporation Extending Russia, ¿no? Y menciona además otro conjunto de consecuencias muy graves que tienen que ver con lo que ocurre ahí en la frontera, no solamente porque desde Europa se está alimentando el neofascismo en Europa, sino que además pues Estados Unidos está vendiendo recursos a Europa, con lo cual supedita a Europa. Y la lectura de Grossfogel apunta a que esas élites mundiales o corporaciones están apostando incluso a la misma caída de Europa y de los Estados Unidos para reorganizar el orden mundial. O sea que no se trataría solamente de una nueva geopolítica mundial, sino de una nueva organización civilizacional, con lo cual se estaría dando paso a eso que Wallerstein hace unos años hablaba, ¿no?, de la decadencia americana, pero Grossfogel le suma ahí el nuevo orden, digamos, civilizacional. ¿Cómo evalúa usted, digamos, esa posición? Bueno, yo me parece que él ha hecho un análisis muy exhaustivo y con el cual yo en general estoy de acuerdo. Él plantea, digamos, cómo Estados Unidos está tratando de sostener sobre la base de su predominio militar y su predominio político, evitar el derrumbe de algo que es inevitable y que uno de cuyos elementos es lo que vos decías, la supeditación de Europa. Europa ya ha caído en la más rotunda insignificancia. A ver, hace unos 10 años uno no podía hacer un análisis sobre la problemática de Medio Oriente sin auscultar cuáles eran las opiniones o las posturas de países, sobre todo Francia y Gran Bretaña. Hoy en día realmente Europa no cuenta ni siquiera en los asuntos más urgentes y candentes de su propio entorno geográfico. ¿Te das cuenta? Europa hoy es un protectorado norteamericano, absolutamente, absolutamente. El hecho que un país como Alemania haya decidido hacerse el harakiri, haya consentido que le revienten ese poliducto, ¿verdad?, que iba de Rusia a Alemania, que era condición para la competitividad de la industria alemana, porque la industria alemana era competitiva, bueno, algunos dicen porque trabajadores muy disciplinados, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente porque tenía petróleo y gas barato y eso le favorecía inclusive no solamente a Alemania, a los otros países europeos. Grossfogel, cuando plantea de que Estados Unidos va a la reconquista y a la refundación de un orden internacional en donde Europa ya prácticamente no tiene ningún papel, sino el de ser un apéndice subordinado a Estados Unidos, tiene razón. Lo que yo creo sí, y tendría que mirar ese texto en especial de Grossfogel, es que
puede estar subestimando el papel de los otros grandes jugadores en la escena internacional que hoy en día son muy, muy importantes, ¿verdad? Es decir, China de alguna manera va a tener un papel decisivo en el formateo del nuevo ordenamiento internacional. Ahí un poco se ve en lo que los mapas que planteó Ana Esther. La India va a tener un papel, Rusia sin duda alguna va a tener un papel, y pensemos en los BRICS, y con esto termino. Los BRICS no ampliados, los BRICS sin Venezuela, sin Argentina, sin Egipto, etc. Hoy los BRICS, mejor dicho, en el año 25, o sea, en 2 años más, los BRICS van a haber superado ya a el nivel de Producto Bruto de los países del G7. Y para el 2030, que en términos históricos es un soplo, como dice el tango, ¿no es cierto?, los BRICS van a tener una gravitación económica en términos del Producto Bruto Mundial muy superior al del G7. O sea que la correlación de fuerzas en el terreno militar, en el terreno tecnológico, en el terreno político, va en contra de estas tentativas de restauración del predominio norteamericano. Y por eso Kissinger, y termino acá, por eso Kissinger recomienda a la dirigencia norteamericana, y por eso George Kennan, el famoso autor del famoso telegrama de Mr. X, hablando de la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial, ambos dos dicen que Estados Unidos tiene que sentarse a terminar la guerra en Ucrania con Rusia, lograr un armisticio, una cesión territorial de la parte rusa, ucraniana, a Rusia, y sentarse a conversar amigablemente con China. Kissinger y Kennan te dicen lo mismo, porque no ven ninguna posibilidad de una restauración del imperio americano tal como se conoció en su época de oro en los años de la Segunda Guerra Mundial.